Muy bien, hermanos, muy buenos días, tengan todos ustedes un feliz sábado. Pues bien, como ustedes bien saben, les saludo Andrés. En estos momentos estoy en la ciudad de Nueva York y pues en los Estados Unidos y pues aquí la situación está siendo un poco preocupante también como en todas las partes del mundo. Las personas pues están muy nerviosas, las personas ya no quieren viajar en servicio público, se quieren quedar en sus hogares y a tal punto en el que pues el gobierno ha determinado que a partir de este domingo a la medianoche habrá cuarentena, toque de queda indefinido, no sabremos cuándo más se podrá volver a salir, aunque las personas que trabajan en los servicios indispensables para el mantenimiento de nuestra sociedad sí que lo podrán hacer, ¿no? Sin embargo, las personas no pueden salir a trabajar, pero sí que pueden salir a dar un paseo. La única restricción es de que las personas vayan aproximadamente unos 3 metros de distancia unos a otros y bueno, confiamos en el Señor de que esto se recuperará, de que esto mejorará y mientras tanto solamente nos queda tener su esperanza en Él, porque ya hemos visto que si esperamos solo en el hombre, no, las cosas no siempre van a salir bien del todo, porque somos humanos y nos equivocamos. Cambio Dios es perfecto y Él todo lo que hace lo hace correcto, lo hace muy bien y por eso confiamos en su persona. Bien, a mí me ha correspondido la parte del versículo 11 al 16 de Salmos 91, pero antes de empezar con nuestra meditación que vamos a compartir en esta mañana, les invito que allí donde estén inclinen sus cabezas y tengamos una corta oración para pedir la presencia de nuestro Dios, porque a pesar de que sea un momento en el que lo estamos manejando de manera virtual, Dios está con nosotros y en fe, en espíritu, sentimos de que todos estamos aquí presentes, no juntos, no a pesar de que no estamos físicamente juntos. Oremos. Señor que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque todo lo que ocurre es para honrar y glorificar tu nombre. Todo lo que ocurre, Señor, es porque tú lo permites. En estos momentos suplicamos que tú estés con nosotros. Vamos a abrir tu palabra que es santa, Señor, y vamos a estudiar sobre ti que eres santo. Es por eso, Señor, que suplicamos que perdones nuestros pecados, que abras nuestras mentes, que podamos llegar a conclusiones que puedan servir para nuestra vida espiritual. Que por favor, Señor, nos hables y que, Señor, al terminar la meditación podamos sentir la certeza de que tú estás con nosotros, podamos tener esa esperanza, esa fe que las personas quizás allí fuera no tienen, Señor, y se las podamos compartir a través de las redes sociales. Guíanos, aleja a Satanás de este lugar, te lo imploramos por los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 91, y nos vamos a ir inmediatamente a los versículos 11 y 16. Dice el versículo 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a analizar, porque quiero que ustedes tengan sus Biblias allí presentes y tengan el texto bíblico. Vamos a analizar las palabras. Qué promesas tan bonitas, ¿no? Y qué esperanza tan grande nos dan estas palabras del salmista, ¿no? Guiadas por el Espíritu Santo para aliento nuestro. ¿Qué le parece que usted tenga problemas, que tenga dificultades, que, en fin, que tenga la vida hecha un desastre y usted lee esta promesa? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, de que no habrá ningún problema. No, pareciera esta texto bíblico, pareciera que como que mi vida, al yo reclamar esta promesa, va a ser una vida llena de victoria, va a ser una vida llena de de muchas situaciones felices. Pero, ¿es esto así en nuestro día a día, hermanos? Porque por fe creemos la promesa. Pero ¿realmente esto es así? ¿Qué pasa con si yo pienso de que al leer esta promesa hollaré al cachorro de león y no me va a pasar nada y sí me pasa? ¿O qué pasa cuando
en mi vida yo miro hacia atrás y veo que realmente hay piedras en el camino, de que hay piedras que hacen que yo me caiga, me raspe, me golpee, me haga daño. O qué pasa cuando yo leo el texto y veo que me dice que voy a ser puesto en alto y yo realmente sigo abajo. ¿Qué pasa cuando yo leo este texto bíblico y, y veo que en mi vida tengo familiares enfermos? Cuando veo que familiares muy cercanos se han muerto. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedan estas promesas? ¿Para qué sirven? Porque ahora en medio de crisis, ahora en medio de momentos complicados, reclamamos esta promesa y nuestra fe, digamos que puede elevarse. Pero pasa el tiempo y empezamos a ver las desgracias. Y entonces, ¿dónde quedan esas promesas? Todo esto debemos verlo, recordar que de todo esto debemos verlo, analizarlo, desde el punto de vista que estamos viendo en la lección de este trimestre. Y es que todo se debe analizar desde el contexto del conflicto cósmico. Porque en medio del contexto del conflicto cósmico es Dios quien decide cuándo actuar y cuándo no. Porque pareciera que cuando reclamamos las promesas, condicionamos a Dios. Y entonces es como que Dios dice, ay, pues no sería lo mejor actuar de esta manera, pero como tú la estás reclamando, pues tocó. Y no, hermanos, Dios es soberano. Dios actúa cuando a Él bien le parece. Y las promesas están para que nuestra fe crezca. Las promesas están para recordarnos que a pesar de que las situaciones están complicadas, Él sigue al control. Y que tarde o temprano ocurrirá como cumplirá Él sus promesas y ocurrirá lo que nosotros deseamos. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Porque cuando yo quiero que las cosas se hagan a mi manera y para ello reclamo una promesa, puedo estar cometiendo el error de de no saber diferenciar entre fe y presunción. ¿Y cómo saber yo cuándo reclamar una promesa por fe y cuándo estoy reclamando una promesa por presunción? Para ello, vamos a estudiarlo en la vida de Jesús. Porque recordemos que así como nosotros estamos este fin de semana en cuarentena, Jesús hace aproximadamente 2000 años también estuvo en cuarentena. Estuvo en una cuarentena dejada en el desierto. Para ello, vamos a nuestras Biblias, busquemos en nuestras Biblias el libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, y vayamos al versículo 1. Libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Porque aquí en esta porción bíblica, en la tentación de Jesús, Jesús nos enseña cuándo utilizar las promesas con fe y cuándo desechar la presunción. Dice el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a ver el versículo 1. Porque al texto bíblico nos dice que quien llevó a Jesús al desierto fue el Espíritu y no fue él mismo. Eso nos indica que en el campo de batalla lo escoge el Espíritu Santo, no lo escojo yo. Es el Espíritu Santo quien me lleva al lugar donde Satanás me va a tentar. No podemos utilizar mal las promesas del Señor porque esto sería entonces presunción. Es el Espíritu quien me guía, hermanos. No puedo decir yo, bueno, como a sus ángeles mandará, entonces yo salgo a la calle y no hago caso a lo que me están diciendo las autoridades, a lo que me están diciendo los profesionales médicos, de que no salga a la calle. Porque eso sería tener presunción.
Jesús fue llevado al desierto. Y fue llevado al desierto, ¿por qué? Quiero que pienses allí en donde estás, ¿qué es el desierto? ¿Qué es el desierto para ti? Imagínatelo. El desierto suele ser un lugar inhóspito, un lugar donde la gente realmente no quiere estar. ¿A quién le gustaría estar en el desierto a 50 grados de temperatura en el día o temperatura bajo cero por la noche sin tan solo un abrigo, un lugar donde cubrirnos del sol? El desierto es un lugar donde la persona no quiere estar. Otra cosa, el desierto. El desierto es un lugar de soledad. ¿A quién le gustaría estar en la soledad? A nadie. A ninguno de nosotros nos gusta estar solos. Nos gusta estar en compañía. Quizás podemos estar solos un momentico, pero siempre nos hará falta la parte social. En el desierto, en ese lugar inhóspito, en ese lugar de soledad, es el lugar donde nos encontramos con nosotros mismos. Allí en esa soledad es donde somos realmente quien somos. Allí no necesitamos máscaras, allí no necesitamos fingir lo que realmente no somos, sino que allí nos damos cuenta de quiénes somos. Ahora, el desierto nos produce también muchas veces miedo, porque en el desierto los animales que viven allí no suelen ser animales amigables, como lo puede hacer eh, un perro, como lo puede hacer un gato, que lo podemos tener en nuestra casa. Allí podemos encontrar animales que lo que quieren hacernos es daño. Y cuando estamos en cuarentena, cuando nos sentimos solos, cuando nos encontramos con lo que realmente nosotros somos, solemos estar rodeados de principados y potestades, de esos animales que realmente no quieren lo mejor para nosotros, que nos quieren hacer daño. Pero allí nos llevó el Espíritu. ¿Y para qué nos llevó el Espíritu? Dice la palabra de Dios que nos llevó para ser tentados. Y recordemos que en un culto, hace muchos sábados, habíamos hablado de que Satanás nos tenta por nuestro punto más débil. Satanás nos intenta hacer caer en tentación cuando menos nos lo esperamos y lo hace también de forma sutil. Porque ser tentados, hermanos, es el riesgo que nosotros corremos a equivocarnos. Porque en la tentación puedes que salgas triunfador o puedes que te equivoques. Pero lamentándolo mucho, en este mundo de esclavitud, la tentación es el precio que nosotros tenemos que pagar para ser libres. Porque somos libres en Cristo Jesús. Cristo Jesús ya murió por nosotros, Cristo Jesús nos libró de la esclavitud de la muerte. Pero tú y yo tenemos tendencias pecaminosas. Y es a través de la tentación, es a través de que Dios permite la tentación para que tú y yo seamos libres de esas cadenas, de esa esclavitud. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Salmos 91? Vayamos al versículo 5 y 6, porque en la primera tentación encontramos de que Satanás tenta a nuestro Señor Jesucristo a través de la alimentación. Pero en el versículo 5 y 6, Satanás tenta a Jesús basándose en nuestro texto principal. Vamos a leerlo. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Imagínate la situación. Lleva a Jesús al pináculo del templo. Una pregunta. ¿Quiénes estaban en el pináculo del templo? Llevemos nuestra mente al siglo I, en la época de Jesús. En el tiempo de Jesús, pues ¿quiénes estaban alrededor de Jesús? Si él era judío, pues estaban los judíos. Si lo lleva al pináculo del templo, el templo evidentemente era el templo de los judíos, el templo que luego fue destruido en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano.
¿Quiénes estaban en ese templo de los judíos? Abajo, abajo en el templo. ¿Quiénes estaban? Pues evidentemente estaban pues los judíos que iban como era su costumbre pues a orar, a hablar con Dios, ¿cierto? Entonces, Jesús estaba frente a los judíos, aunque los judíos no lo veían, solamente estaba Satanás, estaba con los judíos allá abajo, y Satanás le dice, tírate abajo. ¿Qué pasa si Jesús se tira? Si Jesús se tira, evidentemente las promesas se iban a reclamar y los ángeles iban a venir a rescatar a Jesús para que su pie no tropiece en piedra y no se hiciera daño. ¿Qué hubiesen visto los judíos? Hubiesen visto al Mesías bajar en gloria. Así como Jesús quería que... No, no. Lo veían bajar en gloria, así como los judíos querían ver al Mesías. Iban a reconocer a Jesús como el Mesías. Jesús quería que ellos lo reconocieran como el Mesías. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Si estaba reclamando una promesa bíblica. Todo pareciera de que fuese a ser positivo. Todo pareciera de que fuesen a haber ventajas. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no reclamó la promesa de Dios si todo aparentemente eran ventajas? Porque realmente ese no era el plan de Dios. Y hay veces en nuestra vida, hermanos, nosotros reclamamos las promesas de Dios porque creemos de que todos son ventajas. Pero olvidamos que estamos en un contexto de conflicto cósmico. Y no es que sean ventajas para nosotros, sino que ¿qué? Sino que sea el plan de Dios. Porque Satanás lo que estaba buscando en Jesús es que Jesús buscara un atajo y de esa manera no hiciera el proceso completo. Porque nos encantan los atajos, ¿verdad? Nos encanta no hacer el recorrido completo. Nos encanta saltarnos de A a B por el lugar más corto. ¿Y por qué Dios quiere que hagamos el recorrido completo? Porque en el recorrido completo hay aprendizaje. Si nos saltamos el proceso, no aprendemos. Porque no nos gusta el dolor, porque no nos gusta la miseria, no nos gusta sufrir. Y Dios tampoco quiere que nosotros pasemos eso. Pero lamentándolo mucho, nuestro corazón está tan duro que Dios permite que nosotros hagamos todo el proceso para que seamos transformados en ese proceso. Jesús no necesitaba ese proceso, porque Él no necesita transformación, pero Él necesitaba hacer el proceso porque tenía que enseñarnos que todo lo que nosotros hagamos en esta vida está bajo el contexto del plan de Dios. Y hoy en día con el coronavirus, lo más fácil sería ir a Salmos 91, reclamar la promesa y decir, Señor, en tu nombre invocamos que a mi familia no sea tocada. Pero si el plan de Dios es que sí lo sea, ¿qué pasaría entonces, hermanos, con nuestra fe? ¿Se vendría abajo? ¿Decaeríamos? Diríamos, pero Señor, yo hice ayuno con la iglesia de Sión el sábado en la mañana hasta las 12 o 2 de la tarde. Señor, pero si lloré. Señor, pero si yo hice culto. Señor, pero... ¿Y si estaba en el plan de Dios que fueses contaminado? Entonces tu fe decaería. ¿Estaba en el plan de Dios de que Jesús se tirara? No. Pero había una promesa. Sin embargo, Jesús reconoció que esa promesa no era el momento para reclamarla, porque las cosas no se estaban haciendo como es debido. ¿A qué quiero concluir, hermanos?
con el Salmo 91. Quiero llegar a la conclusión de que no podemos diferenciar, o debemos diferenciar, no podemos confundir entre fe y presunción. Debemos tener fe, hermanos, de que el Señor está al control de este mundo, de que Él guía nuestra vida. Infectados o no infectados, Él guía nuestra vida. Pero debemos hacer nuestra parte, debemos protegernos. Si dicen que hay que lavarnos las manos constantemente, pues hay que lavarse las manos. Si hay que usar guantes, pues hay que usar guantes. No podemos ir por la vía diciendo, no, el Señor me protege, y salir. Si tienes la oportunidad de quedarte en casa, quédate en casa. Si por tu profesión es necesario salir, pues sal reclamando la promesa, pero sabiendo de que se hará la voluntad de Dios y que en tu vida aceptarás la voluntad de Dios. Segundo, aunque todo pinte mal, aunque el mundo se venga abajo, debo tener la fe en Jesús y saber que Dios está al control. Saber de que Dios guía nuestra vida. Por fe, creer que en el momento adecuado, no cuando yo quiera, sino cuando Él decida, en medio de la angustia, Él actuará. Porque fíjense cómo termina el versículo 15 y 16 de Salmo 91. Salmos capítulo 91, versículo 11, 15 y 16. En medio de la angustia yo le invocaré y Él me responderá. Conmigo estará el Señor, me librará y me glorificará. Me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. ¿Cuándo será eso? En el momento que Él lo vea preciso. Mientras tanto, yo debo hacer como Jesús cuando estaba en el pináculo del templo. Tener fe en sus promesas, estudiarlas muy bien para que Satanás no utilice la misma Biblia para confundirme y saber qué es lo que debo hacer. Que en estos momentos de crisis, mis queridos hermanos, sea el Señor quien realmente guíe nuestras vidas. Que no sea el miedo, que no sea el egoísmo, el querer sobrevivir y para eso pisotear a los demás, sino que estos momentos sean para estar unidos, para reclamar las promesas de nuestro Señor, para estudiarlas, para examinarlas, para aplicarlas a nuestra vida, pero sabiendo que estamos en el conflicto entre el bien y el mal y que es Dios quien actúa en el momento adecuado. Que podamos aprender a ejercer fe en los momentos de crisis y aprendamos como Jesús a desechar la presunción en los momentos de crisis y prosperidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Y les invito a que allí donde estén, vamos a cantar todos juntos, con ánimo, con gozo, con alegría, el himno número 412. Himno número 412. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas
terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mar. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Qué bonito himno, ¿verdad? Himno hermoso, himno que nos enseña a confiar en sus promesas y saber que Él está al control. Inclinemos nuestras cabezas para orar. Señor del cielo, agradecemos por tu enseñanza en esta mañana. Agradecemos, Señor, porque nos cuidas, nos proteges. Agradecemos, Señor, porque nos dejas tu palabra para poder aprender. Estamos pasando por momentos difíciles, estamos pasando por momentos en los cuales, Señor, nuestra fe es probada. Suplicamos que nos ayudes a ser como tú cuando estabas aquí en la tierra, que podamos reclamar las promesas en el momento adecuado, que podamos diferenciar, Señor, lo que es fe y presunción, que no nos dejemos engañar de Satanás, Padre, y que, Señor, en estos momentos en los que Satanás nos pueda tentar, Padre, podamos salir como Jesús victoriosos. Y sabemos que cuando termine la tentación, tú vas a hacer como hiciste con Jesús. Vas a enviar a tus ángeles para que nos sirvan. Ayúdanos, bendícenos en estos momentos de crisis y que en vez de que nuestra fe decaiga, nuestra fe crezca. Todo esto te lo pedimos por Jesús. Amén.